Entre la niebla del campo inglés, una mansión guarda más secretos de los que sus muros pueden soportar. Nada es lo que parece, y bajo la cortesía más pulida laten viejas heridas, y una verdad que aguarda ser revelada. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá. Cuéntamelo en los comentarios. Ponte cómodo, deja que el misterio te envuelva. Empecemos la historia. Poirot recibe, entre el desayuno y su meticuloso aseo, una invitación anónima a un fin de semana campestre. La lluvia resbalaba con pereza por los cristales del ventanal, como si también ella se negara a comenzar el día. Poirot, ajeno al grisáceo espectáculo londinense, se inclinaba con esmero sobre su taza de chocolate caliente, mientras alisaba los pliegues de su servil servilleta con aquella meticulosidad que parecía reservada para grandes gestas. «El clima, Hastings», dijo sin levantar la vista, «es un reflejo exacto del alma británica, resignado, húmedo y perseverante». Yo sonreí, ya acostumbrado a sus digresiones matinales, y me entregué al placer de untar una generosa porción de mermelada de naranja sobre una tostada aún tibia. La escena habría sido apacible, casi doméstica, de no ser por la irrupción del cartero con un sobre de lino marfil, cerrado con un lacre rojo. «Para usted, Monsieur Poirot», dijo el muchacho con un leve temblor en la voz, como si el nombre arrastrara consigo cierto peso invisible. Mi amigo tomó la carta con pulcritud, examinándola como un botánico observa una hoja exótica. No había remitente, solo su nombre, escrito con tinta azul en una caligrafía firme y deliberada. Al romper el sello, sus cejas describieron una curva breve, pero reveladora. Leyó en silencio. Luego, dobló el papel lentamente y lo dejó sobre el mantel como si contuviera pólvora. «Nos invitan, mon ami, a pasar un fin de semana en una propiedad de campo, con todos los gastos cubiertos. Muy cortés, ¿no?» Y añadió, tras una pausa cargada de significado. «Demasiado cortés, tal vez». Mientras Poirot duda de las intenciones ocultas tras la cortesía, yo me entusiasmo con la perspectiva de chimeneas y paseos por el campo. Reconozco sin vergüenza que, al escuchar la palabra lodge, mi imaginación echó a volar como un escolar en día de excursión. Ya me veía caminando por senderos cubiertos de hojas, entre aromas de leña y resplandor de chimeneas crepitantes, con un whisky en la mano y algún perro de caza dormitando a mis pies. «Quizás sea simplemente hospitalidad, Poirot», aventuré, aunque sabía que no lograría convencerlo. «La hospitalidad es una virtud, mon ami», replicó con una media sonrisa. «Pero cuando se disfraza de anonimato, suele tener otro nombre: interés». Me encogí de hombros, negándome a permitir que su escepticismo aguara mi entusiasmo. A fin de cuentas, un respiro fuera de Londres no podía sino sentarnos bien, y no había crimen a la vista, al menos todavía. «Vamos, Poirot», dije con el mejor tono persuasivo de que fui capaz. Podría tratarse de un admirador, o de alguien que busca su consejo. Él me miró por encima de sus impecables bigotes. «Quizá, Hastings. Pero recuerda, cuando alguien extiende una alfombra roja sin que se la pidan, conviene mirar dónde ha escondido el borde». Partimos en tren hacia Winmer Lodge, entre vagones antiguos, un clima desapacible y pensamientos encontrados. Aquel sábado por la mañana, Londres se despedía de nosotros con su habitual mezcla de niebla y puntualidad ferroviaria. El tren hacia Derbyshire partió con un silbido cortante, y pronto los paisajes urbanos fueron reemplazados por campos húmedos y colinas moteadas de árboles ocres. Poirot, envuelto en su abrigo de lana oscura, permanecía absorto, no en el paisaje, sino en el sobre de la misteriosa invitación, que examinaba por cuarta vez con mirada microscópica. «¿No es encantador, esto?», dije yo, señalando el campo abierto. «El aire del norte tiene algo tonificante. Tan tonificante como impredecible.
musitó él sin apartar la vista del papel. Este tren nos lleva al campo, Hastings, pero no al descanso. De eso estoy seguro. Yo no compartía su inquietud, o quizá me negaba a hacerlo. Me dejé llevar por el traqueteo del vagón y el murmullo lejano de otros pasajeros. El aire olía a cuero envejecido, a brea y a una pizca de nostalgia. Aún ignoraba, por supuesto, que el lugar al que nos dirigíamos no sería testigo de descanso alguno, sino de un crimen exquisitamente planeado. La mansión nos recibe con un porte imponente, un mayordomo demasiado serio y una atmósfera que no logra disimular una tensión sutil. Windermere Lodge apareció tras una curva del camino como un espectro sólido entre la bruma, amplia, simétrica, de piedra gris y torres discretas. Había en su arquitectura una severidad elegante, como si la casa hubiese sido diseñada para imponer respeto, no afecto. El carruaje que nos recogió en la estación avanzó lentamente por la avenida de Tilos, deteniéndose frente a una escalinata de mármol algo erosionada por los inviernos. Allí nos recibió un mayordomo de rostro marmóreo y espalda recta, cuyo saludo fue impecable, pero completamente carente de calidez. Señor Hercule Poirot y acompañante nos esperaban. Poirot, con su habitual dignidad, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró un merci casi inaudible. Yo, en cambio, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Dentro, la mansión era tan imponente como en su fachada. Paneles de roble oscuro, alfombras persas perfectamente centradas y una chimenea que ardía más por convención que por necesidad. Pero lo que más me llamó la atención no fueron los cuadros ni la vajilla de plata. Fue el silencio. Aquel silencio tenso, contenido, como si la casa aguardara algo, o a alguien. Y mientras el mayordomo nos guiaba por el pasillo, tuve la primera y clara impresión de que no éramos los únicos recién llegados. Conocemos a los otros invitados, figuras elegantes y reservadas, que observan más de lo que dicen. La sala de música nos fue presentada como lugar de recepción, aunque su nombre sugería una alegría que en nada coincidía con la atmósfera. Allí, en sofás dispuestos en media luna, se encontraban los demás invitados. Una joven de mirada melancólica y vestido azul oscuro nos saludó con cortesía contenida. Un coronel retirado, por el corte del bigote, nada menos. Apenas alzó la cabeza. Una dama de edad incierta con joyas discretas nos obsequió una sonrisa medida, sin entusiasmo ni desdén. Todos parecen amables, comenté en voz baja. Poirot frunció los labios con un gesto que conocía bien. Demasiado, Hastings. Cuando todos los rostros sonríen al mismo tiempo, suele haber algo que no desean mostrar. Y tenía razón. Cada palabra pronunciada llevaba consigo un cálculo invisible. Las preguntas sobre nuestra procedencia eran educadas, pero revelaban más ansiedad que curiosidad. Y sin embargo, lo más desconcertante fue una coincidencia incómoda. Ninguno parecía saber quién los había invitado, o eso afirmaban. Ya instalados, Poirot encuentra en su habitación una nota escueta. Uno de ellos morirá antes del lunes. Nuestra habitación, aunque discreta, ofrecía todas las comodidades propias de una casa noble. Edredones pesados, sábanas con bordado antiguo y una mesa de nogal frente al ventanal. Yo deshice mi maleta con entusiasmo. Poirot, en cambio, inspeccionó el lugar como si cada cortina pudiera ocultar un secreto. Fue entonces cuando lo vi detenerse frente a la mesita de noche. Sobre ella, cuidadosamente colocada junto a una copa vacía, había una hoja doblada en dos, sin sobre, sin firma. La desplegó con suavidad y leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero sus ojos, por un segundo, se entornaron con una gravedad inconfundible. Me la pasó sin decir palabra. Uno de ellos morirá antes del lunes. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Hastings, dijo finalmente, con voz serena, ya no se trata de una invitación campestre.
Es una advertencia, y muy bien escrita, por cierto. Caminó hacia el ventanal y contempló el cielo encapotado. Parece que no será un fin de semana tranquilo, después de todo. No hay silencio más elocuente que el de una habitación llena de gente que sonríe. El salón de Windmere Lodge era amplio, con techos altos, ventanales vestidos de cortinas pesadas y una alfombra que amortiguaba los pasos como un cómplice discreto. Allí se nos ofreció una recepción informal, aunque cada gesto parecía parte de un ritual cuidadosamente ensayado. «Hastings», murmuró Poirot a mi lado, sin dejar de examinar el ambiente. «Observe bien los rostros. Todos intentan decirnos algo que no dicen». Yo, siempre más inclinado a lo literal, me limité a devolver los saludos, acepté una copa de jerez y presté atención a los nombres que se presentaban en voz baja. Todos eran, según decían, amigos o parientes lejanos de la difunta Lady Farley. Todos eran también perfectamente agradables, demasiado agradables. Las conversaciones fluían con una naturalidad un tanto forzada. Nadie hacía preguntas personales, nadie mostraba sorpresa de ver a los otros. Era como si todos supieran quién estaría allí y por qué. Lo que debería haber sido una cálida bienvenida se sentía, en cambio, como una representación silenciosa, donde cada sonrisa escondía una intención y cada pausa estaba cuidadosamente calibrada. Poirot no hablaba, solo observaba, con la mirada fija y los bigotes inquietos. Fue la joven Clarissa Farley quien se acercó primero. De complexión delgada, con un vestido color lavanda que contrastaba con su palidez, nos saludó con una voz tan suave que parecía temer interrumpir el aire. En su mirada había cortesía, sí, pero también un residuo de desasosiego que no lograba ocultar. «Mi tía Lady Farley hablaba de usted, Monsieur Poirot, en sus últimos años. Decía que usted vería cosas que los demás no veían». Poirot agradeció con una inclinación breve, pero no respondió. Clarissa parecía esperar algo más, quizás una palabra de consuelo, o simplemente una señal de comprensión, pero no la obtuvo. Aquel momento fue roto por la llegada de la señora Honoria Farley, tía política de Clarissa, mujer alta, de voz firme y cejas como tridentes, cuyo saludo fue tan correcto como helado. Su opinión sobre los detectives, supimos enseguida, era comparable a la que uno podría tener de los vendedores de periódicos, útiles, pero innecesarios si uno lleva una vida ordenada. Poirot, inmutable, le ofreció su mano enguantada con una sonrisa pulida. Yo, por mi parte, no pude evitar pensar que bajo su porte imponente se ocultaba algo más frágil o más oscuro. Fue durante una pausa del té cuando fuimos presentados al coronel Bartram. Aún conservaba la rigidez militar en la espalda y un bigote recortado con precisión de campaña. Sus ojos eran claros, pero sus cejas, en perpetuo movimiento, parecían traicionar una inquietud que su voz no revelaba. «Serví junto al difunto esposo de Lady Farley», nos dijo. «Buena mujer, un poco altiva, pero de principios». Poirot lo escuchaba con atención, inclinando apenas la cabeza de vez en cuando. El coronel no hablaba más de lo necesario, pero tampoco parecía disfrutar del silencio. Era, pensé, un hombre acostumbrado a obedecer estructuras claras, y quizás por eso se sentía incómodo en aquel ambiente donde todo era ambiguo. A su lado, como un contrapunto perfecto, se hallaba Elliot Vane. Delgado, de aire descuidado y mirada extraviada, Vane se presentó como poeta en los ratos lúcidos. Llevaba una bufanda de lana y olía ligeramente a tinta. «El campo me inspira», comentó, como si se explicara a sí mismo. «Pero este lugar tiene una belleza hostil». Poirot ladeó la cabeza, divertido. «¿Hostil? ¿Por qué?» «Porque observa», respondió Vane, como si no olvidara nada. Poirot no dijo más, pero yo sabía que aquella frase lo había interesado. Lady Whitmore apareció más tarde,
casi con estudiado retraso, como quien sabe que su presencia no pasará desapercibida. Era una mujer de edad indefinida, de esas que han aprendido a mantener la juventud en los gestos, aunque no en el espejo. Sus perlas eran discretas, su perfume sutil, y su sonrisa demasiado perfecta. «Monsieur Poirot, qué honor», dijo, como si la escena le perteneciera. «Su reputación lo precede». Poirot la saludó con galantería, aunque su sonrisa fue más breve de lo habitual. Lady Whitmore no se sentó. Se instaló. Cada palabra suya parecía haber sido seleccionada con mimo, como flores para un jarrón muy caro. Recordaba a la difunta Lady Farley con cariño, sí, pero un cariño de museo, pulido, pulcro y sin afecto real. Las viejas familias inglesas, Monsieur Poirot, a veces se rompen no por los enemigos, sino por el silencio. La frase quedó flotando un instante. Luego, con una inclinación digna de la ópera de Viena, se alejó hacia el ventanal, dejando tras de sí una estela de ambigüedad y almizcle. Poirot entrecerró los ojos. Su expresión ya no era la del invitado, era la del cazador paciente. La conversación general se reanudó poco a poco, como si una coreografía invisible hubiera dictado el ritmo y los turnos. Yo, deseoso de integrarme, probé suerte con el coronel Bartram, comentando el excelente estado del jardín y la calidez de la chimenea. Recibí, en respuesta, un asentimiento y una frase seca sobre el ahorro de carbón. Poirot, en cambio, no decía nada. Permanecía cerca de la repisa del fuego, con los dedos entrelazados y los ojos recorriendo lentamente la estancia. Observaba no solo las palabras, sino los espacios entre ellas, los silencios que no coincidían con la cortesía, los gestos que no armonizaban con las sonrisas. «Mon cher», me dijo en voz baja, «¿nota usted lo mismo que yo?» Confieso que no notaba nada en particular, salvo que todos parecían excesivamente correctos, demasiado formales. Nadie preguntaba por Lady Farley más allá de lo conveniente. Nadie evocaba recuerdos concretos. Era, pensé, como una reunión de testigos que saben que están siendo observados, pero que aún no saben por quién. Poirot entonces se movió, no de forma brusca, pero sí con decisión, como si acabara de ver la primera grieta en el mármol pulido. Junto al piano de cola, coronado por un jarrón de lirios blancos, se alzaba un reloj de péndulo, alto y elegante, de madera pulida con incrustaciones de nácar. Era, sin duda, una de las piezas originales de la casa, y marcaba las 17:22 con una solemnidad majestuosa. Poirot se detuvo frente a él, como si lo saludara. «Curioso», murmuró. «Muy curioso». Yo me acerqué, intrigado. «¿Qué ocurre?» «El péndulo es exacto, Hastings. Esta clase de relojes no pierde tiempo. Sin embargo...» Se agachó con delicadeza, examinando la base. Tocó el marco, el cristal, y luego sacó del bolsillo un pequeño cronómetro. Esperó un minuto. 5 segundos adelantado, dijo, levantándose. No es mucho, pero tampoco es natural. Alguien ha abierto el compartimento inferior. El polvo lo delata. ¿Pero para qué manipular un reloj de salón? Poirot no respondió. Sus ojos estaban fijos en las cifras doradas, como si éstas quisieran contarle algo más. Hastings, cuando el tiempo se desajusta en una casa, es porque alguien desea que los hechos no encajen en su hora natural. Y luego añadió, en tono casi filosófico, «La mentira, mon ami, siempre necesita jugar con el tiempo. La verdad, en cambio, es puntual». La cena fue servida con una solemnidad casi teatral. La mesa, larga y reluciente, reflejaba la luz de las lámparas en los cubiertos de plata y en las copas de cristal fino. Cada invitado ocupaba su lugar con la exactitud de un tablero de ajedrez, donde las piezas parecían conocer su papel, aunque no su destino. Poirot, sentado frente a mí, alisaba su servilleta con gesto meticuloso. Su mirada recorría los rostros que la etiqueta obligaba a mantener serenos. Yo, por mi parte,
Me sentía casi incómodo en medio de tanto orden. El aire estaba tan cargado de compostura que cualquier palabra fuera de tono habría sonado como un disparo. Los primeros platos transcurrieron entre cumplidos de cortesía y observaciones sobre el clima. Sin embargo, había algo en las pausas, un leve titubeo antes de responder, un intercambio de miradas demasiado rápido, que convertía la conversación en un duelo silencioso. Cuando el mayordomo vertió el vino en las copas, escuché el suave tintineo de los anillos de Lady Whitmore contra el cristal. Poirot lo notó también. Los sonidos, mon ami, solía decir, son los gestos que no se pueden fingir. Aquel comedor, tan luminoso, escondía sombras que aún no tenían forma, pero que ya se movían con discreción entre nosotros. El tono de la conversación comenzó a cambiar cuando se sirvió el pescado. Hasta entonces, todo había sido inocente protocolo. Pero las palabras, como el filo de los cubiertos, empezaron a brillar con un peligro distinto. Lady Whitmore hizo una observación aparentemente banal sobre las dificultades de mantener una casa de campo después de la guerra, a lo que la señora Honoria respondió con un aire de suficiencia. Algunas fortunas resisten mejor que otras, querida. El coronel Bartram carraspeó con fuerza, y Clarissa, la joven heredera, bajó la vista hacia su plato. Elliot Vane, el poeta, sonrió de manera casi imperceptible, como si aquella tensión invisible fuera precisamente su alimento favorito. Yo intenté desviar la conversación hacia un terreno neutro, pero fue inútil. Cada frase parecía contener una segunda lectura. Cada cumplido, una herida disimulada. Poirot no intervenía, simplemente observaba, con la cabeza ligeramente ladeada, como quien escucha una sinfonía en la que una sola nota discordante basta para revelar la melodía oculta. A medida que el vino avanzaba y las sonrisas se tensaban, comprendí que bajo aquella superficie de buenas maneras se extendía un pasado compartido, lleno de heridas sin cicatrizar, y la difunta Lady Farley, aún ausente, seguía dominando la mesa. Cuando el postre fue servido, el mayordomo anunció la llegada de Mr. Ellison, el abogado de la familia. Su entrada pareció alterar el equilibrio del aire. Un hombre delgado, de cabello gris y mirada seca, que saludó con una inclinación breve antes de pedir permiso para cumplir con un deber pendiente. Su difunta patrona, Lady Farley, deseó que este documento se leyera en presencia de todos los que esta noche comparten su mesa. Dijo con voz monótona. Un silencio absoluto se apoderó del comedor. Solo se oía el crujido distante del fuego. Poirot entrelazó los dedos, como quien acomoda su atención. El abogado desplegó el testamento con parsimonia y comenzó a leer. Las cláusulas iniciales provocaron algún suspiro de alivio, pero a medida que la lectura avanzaba, los rostros se tensaron. La fortuna, antes dividida en partes iguales, había sido modificada. Un legado considerable se transfería a un nombre nuevo, añadido en la última revisión. Charles Whitmore, leyó Ellison. El murmullo fue apenas audible, pero el impacto, innegable. Lady Whitmore apretó su copa. El coronel fingió toser. Clarissa pareció desvanecerse por dentro. Cuando la lectura concluyó, el abogado guardó los papeles con la calma de quien cierra una tumba. Poirot, sin moverse, observó el rostro de cada invitado. Era un retrato colectivo de sorpresa, indignación y algo más, cálculo. Charles Whitmore rompió el silencio con una sonrisa que parecía ensayada. Levantó su copa de vino y habló con un tono de ligereza casi ofensiva. «Brindemos, mis queridos amigos», dijo, «por la memoria de Lady Farley y por los caprichos del destino». Nadie respondió. El tintineo solitario de su copa resonó como un eco incómodo en el comedor. Poirot lo observaba con interés, aunque sin dejar traslucir juicio alguno. «No esperaba este honor, créanme», continuó Charles. «Lady Farley y yo teníamos nuestras diferencias, pero supongo que,
Al final, me consideró útil para algo más que sus almuerzos de domingo. Lady Whitmore dejó caer la servilleta con un movimiento brusco. Clarissa se levantó para retirarse, pálida como la porcelana del servicio. El coronel apretó los labios y Elliot Vane murmuró algo sobre la ironía de la fortuna. Poirot inclinó apenas la cabeza, y me pareció ver en su mirada una chispa de anticipación. Yo, en cambio, solo sentí incomodidad. Aquella cena, que debía ser un acto de cortesía, se había transformado en una representación cruel, donde cada gesto parecía escrito por una mano invisible y calculadora. Cuando el último plato fue retirado, nadie pareció advertirlo. Los comensales permanecían en sus asientos, prisioneros de un silencio que ni el crepitar del fuego lograba llenar. Mr. Ellison se había retirado con la puntualidad de un notario que no desea complicaciones. Quedábamos nosotros, con el eco del testamento aún vibrando en el aire. Poirot, siempre impecable, jugueteaba con el borde de su copa, sin beber. Yo lo observaba con creciente inquietud. Su quietud no era reposo, sino expectación. Clarissa rompió el mutismo con voz temblorosa. «Mi tía siempre fue imprevisible». Lady Whitmore arqueó una ceja. «Y generosa, según parece». El coronel Bartram soltó un breve resoplido de disgusto, mientras Elliot Vane se encendía un cigarrillo con elegancia casi teatral. Nadie se atrevía a hablar de lo evidente. La sorpresa, la humillación y la sospecha se habían sentado a la mesa con nosotros. Poirot, al levantarse, se limitó a decir: «Un testamento, mes amis, revela tanto de los vivos como del difunto». No hubo respuesta, pero cuando lo vi salir del comedor, con paso tranquilo y los bigotes impecablemente alineados, supe que ya había comenzado su trabajo. La mansión, más silenciosa que nunca, parecía contener la respiración. Las lámparas se apagaban una a una, y los pasillos quedaban sumidos en esa penumbra que no pertenece al sueño, sino a la reflexión. En mi habitación, el viento golpeaba débilmente los cristales. Intenté leer, pero las frases se deshacían en mi mente, sustituidas por las imágenes de la cena, las miradas esquivas, el nombre de Charles en la voz del abogado, el brillo de la copa. Poirot, en la habitación contigua, no dormía. Lo supe por el sonido tenue de sus pasos. En ocasiones, lo escuchaba abrir y cerrar su maletín, donde guardaba su inseparable lupa y su pequeño cuaderno de notas. Cerca de la medianoche, oí un crujido leve en el pasillo. Me incorporé, dudando si era fruto del viento, pero la sombra que se deslizó bajo la puerta no pertenecía a la corriente de aire. Era humana, silenciosa, precisa. Me levanté, conteniendo la respiración, y abrí apenas la puerta. No vi a nadie, solo el resplandor distante de la lámpara del vestíbulo, vacilante. Sin embargo, a lo lejos, la figura de Poirot apareció en el umbral del corredor, inmóvil, los brazos cruzados. No dijo palabra. Solo asintió lentamente, como si confirmara una deducción silenciosa. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2, tuve la extraña sensación de que Windmere Lodge había dejado de ser una casa, para convertirse en un escenario. Hay gritos que rompen el silencio como un cristal lanzado al suelo, y aquel, agudo, femenino, tembloroso, fue uno de ellos. Me incorporé de un salto, aún aturdido por el sueño, y al mismo tiempo escuché a Poirot, en la habitación contigua, abrir la puerta con su eficacia habitual. «Hastings, al invernadero». Vite. Aún con el chaleco desabrochado y los zapatos sin pulir, descendí tras él por las escaleras que crujían bajo nuestros pasos. El mayordomo, pálido como la porcelana, señalaba el ala sur con la mano temblorosa. Una criada lloraba, apretando el delantal contra la boca. La puerta del invernadero estaba entreabierta. Una bruma pálida se deslizaba desde el interior, como si el frío supiera lo que ocultaba. Poirot se detuvo un segundo, antes de entrar. Observó el marco, el picaporte, el suelo. Luego asintió
y juntos cruzamos el umbral. No sabría explicar por qué, pero sentí, con una certeza que no era lógica sino instintiva, que lo que encontraríamos allí no sería una escena improvisada. Sería una obra montada con premeditación y propósito. Charles Whitmore yacía en el centro del invernadero, entre las losas de piedra húmeda y los tallos caídos de las orquídeas. Su cuerpo, ladeado, conservaba aún la elegancia de su porte habitual, como si incluso en la muerte hubiese querido mantener cierto decoro. A su lado, fragmentos de una copa rota brillaban débilmente bajo la tenue luz de la mañana. Un hilo de líquido oscuro se deslizaba entre las grietas del suelo. El perfume de las flores, antes agradable, se volvía ahora dulzón, casi ofensivo. Poirot no habló. Se inclinó sobre el cuerpo con una lentitud medida, examinando sin tocar. Yo, paralizado, sentía el contraste entre la belleza artificial del lugar, con sus vitrales empañados y sus plantas perfectamente dispuestas, y la crudeza del cadáver que descansaba como un intruso en medio de un decorado. Nadie lloraba. Los pocos que se habían acercado mantenían una distancia cargada de pudor, o quizás de prevención. Lady Whitmore cubría su boca con un pañuelo. No se sabía si por el olor o por el espanto. Clarissa Farley no estaba. Poirot alzó la vista y me dirigió una mirada breve, intensa. No había sorpresa en sus ojos, solo una concentración absoluta. «La muerte, mon ami», susurró finalmente. «Rara vez es tan estética por accidente». El invernadero, en apariencia, no mostraba señales de lucha. Las jardineras estaban intactas, la mesa de herramientas en su lugar, las regaderas colgadas con precisión inglesa. Y sin embargo, algo en aquella pulcritud forzada producía una inquietud indefinible. Poirot avanzó lentamente, deteniéndose junto a una silla de hierro forjado que parecía no haber sido usada en años. Tocó el respaldo con la yema del dedo, recogió una mota de polvo y sonrió apenas. «Demasiado ordenado», dijo en voz baja, como si hablase para sí mismo. Examinó los guantes de jardinería colocados junto a los tiestos. Estaban limpios, demasiado limpios. Ni una sola mancha de tierra, ni una doblez reciente. Yo me acerqué a la mesa de jardinería, esperando hallar alguna herramienta fuera de lugar. Pero todo estaba alineado, simétrico. No era el caos de una escena espontánea, sino el orden de quien desea parecer inocente o ajeno. Poirot inspeccionó luego la regadera más próxima. La levantó. Vacía. «Una habitación viva», murmuró, «pero sin rastros de vida reciente». Y entonces, con gesto casi teatral, apuntó hacia una zona próxima a la pared de cristal. «Lo importante, Hastings, no siempre es lo que falta, sino lo que está en exceso. Mire con atención». Me agaché junto a la zona que Poirot indicaba. Allí, entre la tierra húmeda junto a un cantero de dalias, se dibujaban claramente dos series de huellas. A simple vista, habrían pasado desapercibidas. El patrón era similar, el tamaño también. Pero había un detalle sutil, y fue mi amigo quien lo señaló. «Observe las pisadas interiores. ¿Nota cómo se solapan sobre las primeras?» Asentí, aunque no sin esfuerzo. El barro estaba parcialmente seco, pero aún conservaba la huella de un tacón cuadrado, repetido con una ligera variación de profundidad. Poirot parecía complacido con mi observación. «Alguien quiso hacer parecer que solo una persona había estado aquí», explicó, pero no contaba con que la humedad del suelo revelaría su pequeño truco. Se incorporó con elegancia, como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. «Caminar sobre sus propios pasos. Es una maniobra infantil, Hastings. Lo difícil es mentir al tiempo, y aquí el tiempo ha hablado». Yo seguía contemplando las pisadas con creciente inquietud. Había algo inquietante en esa duplicidad, como si la escena no solo hubiese sido visitada, sino ensayada. Y comencé a preguntarme, ¿quién había llegado primero? ¿Y quién quería que lo creyéramos último?
Entre los detalles del escenario, uno destacaba por su aparente insignificancia. Una única orquídea, de un tono púrpura intenso, yacía sobre el suelo, ligeramente alejada del cuerpo. No parecía arrancada con violencia, más bien había sido depositada allí con cierta delicadeza. Poirot la recogió con sumo cuidado, como si se tratase de una pieza de cristal. «No pertenece a este cantero», dijo tras una breve pausa. «Observe el tallo. Ha sido cortado con precisión, no roto». Me acerqué para comprobarlo. Tenía razón. Además, ninguna de las macetas cercanas al lugar mostraba señales de haber sido perturbada. ¿Podría haber sido llevada desde otro invernadero? ¿O desde otra parte de la casa?, replicó Poirot. Pero la pregunta no es de dónde, Hastings, es por qué. Acarició la flor con la yema de los dedos y la sostuvo bajo la luz natural que filtraban los vitrales. Una flor exótica, aislada, ajena a su entorno, demasiado bella para pasar desapercibida, como algunos crímenes, mon ami, que no desean ser ocultos, sino admirados. Y en su voz había algo más que deducción, una nota de melancolía apenas perceptible. A escasos centímetros de la mano de Charles Whitmore yacía lo que quedaba de una copa. Sus bordes astillados brillaban aún, como si la caída hubiese sido reciente. Poirot, con suma delicadeza, recogió uno de los fragmentos más grandes, usando su pañuelo blanco. «Ni una huella», murmuró, alzándolo a contraluz. Yo, que hasta entonces no había prestado mayor atención al vaso, sentí una punzada de extrañeza. Algo en su forma me resultaba familiar. «Poirot, creo que vi una copa idéntica en el gabinete del primer piso, en el salón de lectura, anoche». Él me miró con renovado interés. «¿Estás seguro, mon ami?» La forma es inconfundible. Tenía el mismo tallo estrecho, la misma base decorada. Estaba colocada junto a una botella de Oporto. Recuerdo haber pensado que era un sitio poco habitual para una copa vacía. Poirot asintió lentamente. Entonces no solo el crimen ha sido cometido con intención, también lo ha sido su escenografía. Volvió a colocar el fragmento sobre el pañuelo. El asesino no dejó la copa, la trajo, la colocó, como se coloca una firma. Me estremecí, sin saber exactamente por qué. Había algo profundamente inquietante en esa copa sin dueño, ese fragmento sin historia, y sin embargo, tan elocuente. Poirot, como si leyera mis pensamientos, murmuró: «Hay crímenes que no buscan ocultarse, Hastings. Buscan ser comprendidos». Poirot asumió el control de la situación con una cortesía tan impecable que nadie habría osado resistirse. En presencia del inspector local, un hombre bien intencionado pero de modesta agudeza, se ofreció casi con humildad a colaborar en las entrevistas de carácter preliminar. La autoridad, sin embargo, había cambiado de manos sin que nadie pudiera precisar el momento exacto. El belga dispuso las entrevistas en el salón pequeño, junto al ventanal que daba al jardín. Allí, bajo la luz tamizada de la mañana, su figura parecía la de un relojero dispuesto a examinar los engranajes del alma humana. «Nada de interrogatorios, Hastings», me advirtió. «Las mentes cerradas se abren con la llave del decoro». Y así, uno a uno, los huéspedes desfilaron ante él. Ninguno sospechaba que tras sus modales exquisitos se ocultaba un bisturí invisible. Poirot escuchaba, sonreía, asentía, y en silencio diseccionaba. Yo tomaba notas sin comprender del todo qué buscaba. Solo supe que aquella jornada no era un trámite, era una caza, y que su presa no era la culpa, sino la mentira. Clarissa Fanley entró en la habitación con paso vacilante. Sus manos, entrelazadas con fuerza, traicionaban una tensión que su voz intentaba disimular. Vestía de negro, pero la palidez de su rostro sugería más que duelo, sugería miedo. Poirot la invitó a sentarse, con esa mezcla de ternura y autoridad que tanto lo caracterizaba. «Mademoiselle, sabemos que la noche fue larga, pero a veces incluso las horas de sueño nos dicen la verdad.
No dormí, admitió ella, bajando la mirada. Subí temprano a mi cuarto, eso es todo. No vi a nadie más. Poirot asintió lentamente, aunque sus ojos no la perdían de vista. ¿Nadie la escuchó? ¿Ni siquiera cuando pasó frente al salón principal? Un leve temblor recorrió los labios de Clarissa. No. O quizás sí. Creo que Lady Whitmore estaba aún en la galería. Poirot hizo una pequeña anotación y sonrió con amabilidad. Las memorias inseguras son como el agua en un cuenco. Se mueven con el más leve soplo. Cuando ella se marchó, noté que Poirot seguía observando la puerta cerrada. Una muchacha honesta, Hastings, murmuró, pero que aún no ha aprendido la diferencia entre la verdad y lo que desea que sea verdad. El coronel Bartram se presentó con su porte militar intacto y una expresión de rectitud casi ofensiva. Se cuadró ante Poirot, como si estuviera ante un superior. «Una tragedia lamentable, señor», dijo con voz grave. «Pero por mi parte, no tengo nada que ocultar». Poirot lo miró con afecto fingido. «Oh, mon colonel, todos tenemos algo que ocultar, incluso los hombres honorables, sobre todo ellos». Bartram frunció el ceño, pero no respondió. «¿A qué hora se retiró anoche?» «Cerca de las 11. Jugábamos al bridge con Lady Whitmore y el señor Vane. Después fui a fumar a la biblioteca». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Y vio usted al señor Whitmore después de la lectura del testamento?» Hubo una breve vacilación, casi imperceptible. «No directamente, pero oí su voz. Parecía irritado». Poirot asintió despacio. «¿Irritado por una inversión, tal vez? Tengo entendido que usted y él compartían intereses financieros». El rostro del coronel se endureció. «Eso fue hace años. No tiene relación». Poirot sonrió con esa serenidad que desarma. «Ah, monsieur, en la vida todo tiene relación. Hasta los errores olvidados cobran interés con el tiempo». Lady Whitmore se deslizó en la habitación como un perfume. Presencia elegante, sonrisa calibrada. A diferencia de los demás, no parecía turbada, sino encantadoramente compuesta. «Monsieur Poirot», dijo con un suspiro meloso, «espero que su misión sea breve. Estos lugares rurales no favorecen mi salud, ni mi paciencia». Poirot se inclinó con deferencia. «Lamento importunarla, milady, pero hay detalles que solo una mirada femenina podría aclarar». Ella sonrió, complacida. «Pregunte lo que desee, aunque dudo poder serle de gran ayuda». «¿Anoche vio usted una copa en el invernadero?», preguntó Poirot con aparente descuido. Un destello fugaz cruzó sus ojos. «¿La copa rota?», replicó demasiado rápido. «Sí, el pobre Charles la derribó, ¿no es cierto?». Poirot no se movió. «Curioso, aún no hemos informado a nadie de que la copa estaba rota». Lady Whitmore se encogió de hombros con ligereza. «Entonces debí suponerlo. Los rumores vuelan en casas grandes, monsieur». Cuando se marchó, Poirot permaneció inmóvil, pensativo. «Hay mujeres, Hastings», murmuró, «que mienten no para ocultar la verdad, sino para conservar la gracia de mentir bien». Elliot Vane entró sin llamar, con el aire distraído de quien vive más en la imaginación que en la realidad. Traía un cuaderno bajo el brazo y manchas de tinta en los dedos. «Perdóneme, monsieur Poirot», dijo con voz soñadora, «pero la belleza trágica de las orquídeas me ha tenido despierto toda la noche». Poirot arqueó una ceja. «¿Toda la noche, dice usted?». Según Lady Whitmore, la vio retirarse hacia las 11:30. El poeta sonrió, encendiendo un cigarrillo. «Ah, puede que haya salido luego. El insomnio me lleva a caminar, a veces hacia el invernadero. La niebla es inspiradora, ¿sabe?». Poirot lo miró en silencio unos segundos, hasta que Vane pareció incomodarse. «¿Y qué le inspiró anoche, monsieur Vane?», preguntó Poirot con voz suave. «La fragilidad», respondió tras una pausa. «Todo lo hermoso muere pronto». Cuando se fue,
Poirot sacudió la cabeza. Un hombre capaz de escribir un verso hermoso, Hastings, puede también construir una mentira armoniosa. Pero, como en la poesía mediocre, siempre hay una rima que desentona. Honoria Farnley fue la única que no pareció afectada por la presencia de Poirot. Su mirada era tan severa como su peinado, y su voz firme como un dictamen legal. «No apruebo estos interrogatorios», declaró. «Pero, dado que hay un muerto, haré lo que corresponda». Poirot inclinó la cabeza con respeto. «Su obediencia al deber es admirable, madame. Diga, ¿a qué hora se retiró usted anoche?» «A las 10:30. Las conversaciones posteriores fueron impropias de mi edad y mi carácter». «¿No escuchó nada fuera de lo común?» «Solo los pasos de ese pobre muchacho, Charles, paseando por el pasillo. Siempre tan inquieto. Demasiada juventud desperdiciada en frivolidades». Su voz, sin embargo, tembló apenas en esa última palabra. Poirot la observó con interés. «¿Lo despreciaba, madame?» Ella enderezó la espalda. «Desprecio el vicio, no a los hombres, pero algunos merecen lo que siembran». Al salir, Poirot me susurró: «Hay convicciones, Hastings, tan férreas que terminan deformando la verdad, y cuando la moral se vuelve vanidad, ya no es virtud, sino máscara». La tarde cayó sobre Windermere con un silencio cargado. Poirot, en su escritorio, revisaba sus notas cuando sonó un golpecito en la puerta. Era Clarissa, lívida, con un sobre en la mano. «Esto estaba en mi habitación», dijo con voz trémula. «No tiene firma». La carta, escrita con tinta aún húmeda, contenía una sola línea. «El amor no muere, solo cambia de cómplice». Poirot la examinó bajo la luz, luego olfateó la tinta. Demasiado fresca para ser recuerdo, demasiado teatral para ser sincera. Me miró con una chispa en los ojos. «Mon ami, el amor es la coartada más antigua del crimen. Y, créame, pocas pasiones dejan rastros tan perfumados». Apoyó la carta sobre la mesa, cuidadosamente alineada. «El asesino no se esconde en la sombra, Hastings. Está actuando a plena luz y con flores en la mano». No era la primera vez que Poirot inspeccionaba la biblioteca de Windermere, pero aquella mañana su atención se tornó casi obsesiva. Observaba los lomos de los libros sin leerlos. Deslizaba los dedos por las molduras como quien busca una fiebre en la piel de una casa enferma. «Hastings», dijo, sin volverse, «¿nota usted algo curioso en esta esquina?» Yo negué, aunque no sin cierto fastidio. «Los libros de ese estante están ordenados por autor, excepto esta fila inferior. ¿Por qué mezclar a Trollope con Dimas?» Me encogí de hombros. Poirot se arrodilló con dificultad. Sus rodillas nunca fueron su punto fuerte, y pasó el pulgar por la junta del zócalo. Un leve crujido respondió. Acto seguido, pulsó el centro de un recuadro tallado. El panel se abrió hacia adentro, con un suspiro casi humano. «Voilà, mon ami», susurró. «Una casa antigua guarda sus secretos como una dama celosa, pero hay grietas que ni la discreción puede ocultar». El aire que escapó olía a humedad, a encierro, a silencio prolongado. «Y ahora», añadió con una sonrisa leve, «vamos a ver qué historia nos cuenta este pasadizo». Descendimos con cautela, llevando solo una linterna y una curiosidad contenida. El pasadizo era estrecho, más bajo de lo que esperaba, y cada peldaño de piedra parecía distinto al anterior, como si el tiempo los hubiese torcido a su antojo. El aire estaba impregnado de ese olor penetrante que mezcla tierra húmeda con recuerdos abandonados. «Este corredor no fue construido para el tránsito frecuente», murmuró Poirot. «Fue diseñado para el sigilo». Avanzamos en silencio, atentos al eco de nuestros propios pasos. En un recodo hallamos un mechón de telarañas desplazado, como si alguien hubiera pasado recientemente. Poirot lo tocó con delicadeza. «El asesino no improvisó, Hastings. Este pasadizo no es un accidente del azar, sino una elección.
Al fondo, una puerta de madera carcomida se abría hacia una pequeña antesala adyacente al invernadero. Reconocí, con un estremecimiento, las losas donde Charles Whitmore había sido hallado. Poirot se agachó y examinó el umbral. Un leve surco en la tierra indicaba un roce reciente. He aquí el trayecto invisible. Alguien lo cruzó, vio y actuó. Sin ser visto. Me quedé sin palabras. Aquel túnel no era solo una reliquia de arquitectura antigua. Era, en manos del asesino, una coartada hecha de piedra. De regreso en la biblioteca, Poirot permaneció largo rato en silencio, contemplando el zócalo ya cerrado. Tenía los brazos cruzados y el ceño apenas fruncido, como si ordenara en su mente piezas que el resto apenas habíamos notado. Hastings, dijo al fin, ¿recuerda usted qué huéspedes afirmaron no haber abandonado sus habitaciones entre las 11 y las 12? La señorita Clarissa, Lady Whitmore y el coronel Bartram. Enumeré con esfuerzo. Poirot asintió lentamente. Y sin embargo, las huellas en el pasadizo y el desplazamiento de objetos en la antesala del invernadero indican al menos un tránsito durante ese período. Se giró hacia mí. Alguien mintió, mon ami, pero lo hizo con tanta confianza que me hace pensar que no se trató de una mentira improvisada. Tomó su cuaderno y dibujó una simple línea. Esta es la cronología oficial. Ahora, añadió, trazando 2 líneas más, superpuestas y truncadas. Así se ve cuando añadimos el pasadizo. Me incliné para mirar mejor. Parece una telaraña. Poirot sonrió. Una telaraña, oui. Y quien la tejió, lo hizo con paciencia. El crimen no fue impulso, fue cálculo. Y quien calcula, Hastings, también deja huellas del alma. En el salón principal, Poirot se detuvo frente al gran reloj de péndulo. Lo contempló como quien evalúa a un testigo reticente. Este objeto ha sido cómplice, anunció, más para sí mismo que para mí. Y, como todo cómplice, se ha delatado con el tiempo. Con precisión casi ritual, extrajo su reloj de bolsillo y comparó ambas esferas. El péndulo oscilaba con elegancia, pero su tic-tac parecía ahora marcadamente culpable. ¿Nota la diferencia, Hastings? El reloj de sala se adelantó 9 minutos, lo suficiente para alterar todas las coartadas, sin levantar sospechas. Lo miré, perplejo. ¿Y quién habría hecho eso? Alguien que sabía que el tiempo no es solo cronología, es percepción. Si uno cree que son las 11, entonces todo lo que sucede después parece distinto. Incluso un grito. Poirot examinó la base del reloj y encontró una leve marca en la tapa del péndulo. Fue abierto, sin torpeza, sin prisa. El asesino no improvisó, Hastings. Entonces, todos los relatos de la noche están mal calibrados. Exactamente. Poirot alzó un dedo. Un reloj adelantado puede dar una coartada, pero también la destruye si uno sabe leer el compás. Y mi amigo, créame, ya había comenzado a leer. Debo confesar que, a esas alturas, mis pensamientos se habían tornado brumosos. Entre pasadizos secretos, relojes trucados y coartadas que se deshacían como azúcar en té caliente, me sentía superado por los vericuetos del caso. Poirot, en cambio, parecía revitalizado. Caminaba de un lado a otro del salón pequeño, con las manos cruzadas tras la espalda, murmurando frases en francés y anotando líneas oblicuas en su libreta. Es un crimen que no exige testigos, Hastings, solo lógica. Y, afortunadamente, eso abunda en este petit cerveau mío. Yo lo observaba en silencio, sintiéndome tanto cronista como alumno. La carta anónima, el reloj, el pasadizo, las declaraciones. Nada encaja. Y sin embargo, todo se sostiene. Se detuvo de pronto y alzó la vista. Sus ojos brillaban con esa chispa que yo conocía bien. Ya no busco quien tenía motivo. Todos lo tenían. Busco quien supo usar el tiempo, como arma. Y en ese momento, supe que la danza había comenzado. Al atardecer,
Poirot solicitó, más bien, ordenó con toda la cortesía de su acento belga, que todos los huéspedes permanecieran en la propiedad. Nadie debía partir de Windermere sin su consentimiento. El inspector local, aunque algo perplejo, aceptó la indicación con un asentimiento resignado. La autoridad de Poirot, discreta pero implacable, no dejaba espacio para debate. «Voy a reunirlos a todos, Hastings», me dijo mientras se ajustaba meticulosamente el pañuelo de bolsillo. Como en el teatro, el acto final requiere a todos los personajes en escena. «¿Va a desenmascarar al asesino?», pregunté, conteniendo el aliento. «No tan rápido, mon ami. Aún faltan piezas. Pero cuando los corazones laten en la misma habitación, la verdad, incluso disfrazada, tiende a sudar». La servidumbre fue instruida para preparar el salón con discreción. Nadie debía sospechar que aquello no era más que una charla formal. Sin embargo, la tensión ya se filtraba en los pasillos. Se hablaba en voz baja, se evitaban miradas, y hasta el eco parecía andar de puntillas. Clarissa se aferraba a una bufanda que no dejaba de doblar. Lady Whitmore hojeaba un libro sin leerlo. El coronel Bartram fumaba más de lo habitual. Y Vane escribía versos. «Ahora, Hastings», dijo Poirot con una sonrisa fina, «es cuando los secretos tiemblan. Solo necesito observar. Los culpables se delatan, cuando creen que ya han convencido a todos». Recuerdo vivamente la tensión que se respiraba en el salón aquella mañana. La luz entraba por los ventanales con una frialdad casi quirúrgica, sin lograr disipar las sombras, no las físicas, sino las otras, más densas e íntimas, que parecían aferrarse a cada rincón de Windermere. Poirot, impecable como siempre, ocupó el centro con una autoridad silenciosa. Nadie lo discutía, aunque tampoco sabían del todo qué esperaban oír. Clarissa se sentó en el borde de un sillón, demasiado erguida. Lady Whitmore, envuelta en perfume y reserva, cruzó las piernas con lentitud. Bartram evitaba mirar a Thadie. Elliot Vane sonreía, como si todo fuese un ensayo poético. «Mes amis», dijo Poirot con voz serena, «esta mañana no buscaremos culpables, buscaremos la verdad, y les aseguro que la verdad ya está entre nosotros». Yo contenía la respiración, notando que el salón entero parecía hacerlo también. «La escena del crimen», continuó, «no era lo que parecía, y fue allí, en ese engaño inicial, donde comenzó el verdadero error. Fue una introducción sin acusaciones, pero cargada de una promesa implícita. Antes de que acabara la mañana, el velo caería. «Permítanme comenzar por un detalle», dijo Poirot, con aquella parsimonia que a veces me exasperaba y otras me fascinaba. Un objeto pequeño, doméstico, casi insignificante. Todos lo miraron. Él se inclinó y depositó sobre la mesa una copa de cristal, idéntica, a simple vista, a la que encontramos junto al cuerpo de Charles Whitmore. «Esta», explicó, «es una de las 12 copas que conforman el juego de la señora Whitmore, el mismo juego del que, supuestamente, provino el vaso roto junto a Charles». Una leve inquietud se agitó entre los presentes. «Pero aquí entra un detalle que no soporta el escrutinio», continuó. «La copa hallada en el invernadero no pertenecía al juego. Era una réplica, una copia apenas imperfecta, con una base ligeramente más estrecha y un borde menos pulido». Se volvió hacia mí. «Hastings, usted mismo notó una leve diferencia cuando la examinamos al amanecer. ¿Recuerda?». Asentí, aún sin comprender del todo. «Alguien colocó esa copa después de muerto Charles», prosiguió Poirot. «La verdadera, la que usó, desapareció. ¿Por qué sustituirla? Sencillo, para desviar la atención, para hacernos pensar que el crimen ocurrió en un contexto distinto». Miró a los rostros tensos que lo rodeaban. «No fue un crimen de impulso, fue una puesta en escena, y como toda escenografía, necesitaba accesorios que mintieran con elegancia». «Ahora», dijo Poirot,
con un cambio casi imperceptible en el tono. Hablemos del motivo, o mejor dicho, de lo que parecía no serlo. El testamento de Charles Whitmore, accesible y conocido por todos, asignaba una considerable parte de su fortuna a su sobrina Clarissa, así como ciertas propiedades a Lady Whitmore. Elliot Vane, Bartram y la señorita Farnley figuraban también como beneficiarios menores. Pero hubo un añadido, reveló Poirot. Un codicilo fechado hace 6 semanas, nunca comunicado, y sin embargo plenamente legal. Los murmullos se alzaron como un viento contenido. Poirot levantó la mano. Este codicilo anulaba por completo las cláusulas previas relativas a la joven Clarissa y al señor Vane. La herencia principal pasaba a una organización de conservación botánica vinculada al jardín de orquídeas. Vi el rostro de Clarissa empalidecer. ¿Y por qué ocultarlo?, pregunté en voz baja. Poirot me miró con gravedad, porque quien tenía conocimiento de ese codicilo supo que su mundo se desmoronaba. No se trataba de dinero únicamente, Hastings. Se trataba de una promesa rota, de una traición disfrazada de firma legal. Lady Whitmore carraspeó, como si las palabras le hubieran irritado la garganta. Quien mató a Charles, dijo Poirot, no lo hizo por codicia simple. Lo hizo para preservar un pasado que creía suyo. Y con ello, transformó un testamento en una sentencia. Poirot volvió a tomar asiento, no por cansancio, sino por estrategia. Desde allí, su mirada alcanzaba a todos, y sus palabras, dulces al oído, pero ineludibles, comenzaron a deshacer los hilos que cada uno había tejido. «Señor Bartram», empezó, «usted declaró haber estado en su habitación a las 11, pero la colilla hallada en la antesala del invernadero llevaba su marca personal, y aún estaba tibia». Bartram se removió en su silla, pero no respondió. «Señorita Clarissa», continuó Poirot, sin cambiar de tono, «usted dijo haberse retirado temprano. Sin embargo, el pañuelo hallado junto al reloj lleva sus iniciales y una traza reciente de perfume». Clarissa balbuceó una negativa, pero Poirot la interrumpió con suavidad. «Ninguna coartada resiste cuando el tiempo mismo ha sido manipulado. El reloj del salón, como ya mencionamos, fue adelantado 9 minutos. Una pequeña trampa, pero suficiente para sembrar confusión. Se giró lentamente hacia Elliot Vane. Y usted, monsieur, afirmó haber escrito hasta medianoche. Sin embargo, la pluma de su escritorio estaba seca, y su papel inmaculado. Nadie habló. Poirot cruzó las piernas. El asesino no contaba con que los gestos más mínimos, un reloj, una copa, un perfume, hablaran por sí solos. Pero hablaban, y hablaban alto. Durante todo ese tiempo, hubo una figura que permaneció casi invisible, no por falta de presencia, sino por exceso de empatía. La viuda, Lady Whitmore. Desde la muerte de su esposo, había adoptado una actitud de duelo sereno, sin lágrimas histriónicas ni escenas, justo lo que cabía esperar de una dama de su clase, y quizá por eso mismo, no habíamos sospechado. «Lady Whitmore», dijo Poirot con una inclinación leve, «usted fue la única que conocía la existencia del codicilo antes de su ejecución». Ella alzó la vista, sin sorpresa. «Su firma aparece en el registro del notario, como testigo de la modificación. No se lo dijo a nadie. Fingió ignorancia. Y, sin embargo, durante nuestra primera conversación, mencionó la copa rota. Un leve parpadeo fue su única reacción. Nadie, salvo el asesino, pudo saber de esa copa en detalle. La habitación entera se volvió hacia ella. Pero Lady Whitmore no se desmoronó. Mantuvo la cabeza erguida, las manos cruzadas sobre el regazo. «No lo hice por dinero», dijo al fin, en voz baja. «Lo hice por justicia». Poirot asintió, casi con ternura. «No hay crimen sin lógica, pero a veces, Hastings, la lógica nace de emociones tan antiguas que se disfrazan de virtud». «Amor»,
dijo Poirot en voz queda. A veces, Monsieur Hastings, es el móvil más peligroso, no por su intensidad, sino por su memoria. Lady Whitmore no respondió, pero sus ojos parecían habitar otro tiempo. Poirot, sin levantar la voz, comenzó a desgranar el tejido invisible que unía pasado y presente. Usted amó a Charles, eso no lo niega nadie, pero también lo odió, no por lo que hizo, sino por lo que deshizo. Prometió una vida compartida, y luego la fragmentó en cláusulas, como quien reparte sobras. Poirot caminó lentamente hacia el ventanal. El crimen fue minucioso, el pasadizo, la copa, el reloj, las entrevistas. Todo fue diseñado para desviar la mirada. Pero todo tenía una firma, una elegancia particular. Se giró y la miró con una mezcla de respeto y tristeza. El crimen no fue por codicia, sino por amor herido. Y ese amor sabía demasiado de belleza. Lady Whitmore cerró los ojos, como si acabara de escuchar una canción que conocía de memoria. Y entonces ocurrió lo que ninguno esperábamos. Lady Whitmore rompió en llanto. Pero no era el llanto desgarrado de la culpa ni el tembloroso del arrepentimiento. Era un llanto silencioso, casi digno, que descendía por su rostro con lentitud. «Fue perfecto», susurró. «Cada gesto, cada paso, cada flor». Nadie se atrevió a interrumpirla, ni siquiera Poirot. «Lo habría logrado», dijo, con una sonrisa apenas dibujada, «si no hubiera estado usted aquí». Poirot se inclinó con una reverencia casi imperceptible. «Siempre hay un detalle, madame. Siempre hay una verdad que no acepta ser ignorada». Y en ese instante comprendí que el crimen no había sido cometido por una mente cruel, sino por una mente enamorada de su propia precisión. Jamás he sido particularmente hábil para leer el alma ajena. Lo reconozco sin pudor. Y sin embargo, hubo algo en el tono de Poirot aquella tarde que me hizo presentir que no hablaríamos ya de lógica ni de veneno, sino de algo más antiguo, más íntimo. «Hay crímenes», dijo, entrelazando los dedos con lentitud, «que no nacen de la avaricia ni de la ira. Nacen de la vergüenza». Lady Whitmore, aún erguida pero vacía, parecía no escuchar. Pero yo sí, y con cada palabra de Poirot, las piezas adquirían un tinte diferente. «Muchos años atrás», prosiguió él, «Charles Whitmore amó y despreció a la misma persona, no por crueldad, sino por cobardía. Una relación socialmente inconveniente, un amor que debía esconderse tras las cortinas de la reputación». La voz de Poirot era tranquila, pero su mirada se hundía en el pasado. Cuando ese amor fue expuesto, Charles lo negó. No públicamente, no con palabras, sino con el peso de su silencio. Y en ese gesto se selló la humillación. Yo sentí un escalofrío. Comprendí, por primera vez, que aquel asesinato no había sido un acto impulsivo, sino una consecuencia, demorada, sorda, fatal, de una herida jamás curada. Poirot añadió, casi en susurro, «No se mata por lo que se pierde, Hastings. Se mata por lo que nunca se tuvo el valor de defender». Poirot caminaba despacio por la estancia, con las manos cruzadas a la espalda, como si midiera el aire mismo. Charles Whitmore, mes amis, no fue un villano. Fue un hombre respetado, correcto, encantador y profundamente culpable, dijo con suavidad. Culpable de un olvido. Guardó silencio unos segundos y prosiguió. Hace muchos años, cuando aún no era el dueño de Windermere, una joven institutriz de la familia Farley murió en circunstancias nebulosas. Oficialmente, un accidente. Pero Charles había sido su protector, y más que eso, su causa de ruina. Vi el rostro de Lady Whitmore estremecerse apenas, como si aquellas palabras tocaran un eco enterrado. La tragedia fue convenientemente silenciada, continuó Poirot. Nadie habló, nadie lloró, y sin embargo, alguien no olvidó. Yo comprendí entonces que el crimen de hoy no era más que una sombra proyectada por aquella muerte remota.
que el tiempo no había borrado nada, solo había cambiado los nombres. Poirot se detuvo frente al ventanal. En este caso, Hastings, la justicia llegó tarde, pero llegó disfrazada de amor. Y eso, mon ami, la hace más terrible que cualquier sentencia. Poirot, con esa precisión que siempre me asombró, fue desplegando ante nosotros la estructura invisible del crimen. El asesino no solo quiso matar, dijo, quiso recrear. Cada elemento de la escena fue elegido para que Charles viviera, en sus últimos minutos, la humillación que él mismo había infligido años atrás. Se acercó al invernadero, donde aún flotaba el aroma marchito de las orquídeas. El lugar, Hastings, no fue casual. Aquí fue donde aquella institutriz, una muchacha sin nombre en los registros, había sido citada por Charles para recibir una promesa, que jamás se cumplió. El vaso, la flor, el reloj, todo se transformó en símbolo, en venganza teatral. El asesino no mató por impulso, sino por estética, añadió Poirot. Su crimen fue una composición, y como toda obra de arte, buscaba armonía, incluso en la destrucción. Yo lo escuchaba con el alma encogida. Aquel razonamiento era impecable y al mismo tiempo profundamente triste, porque la perfección, en ese caso, no había salvado a nadie. Cuando la emoción gobierna al intelecto, Hastings, murmuró Poirot, incluso la justicia se vuelve cruel. Me atrevería a decir que, por un instante, todos en aquella sala sintieron compasión, incluso yo. Lady Whitmore, o tal vez la mujer que fue antes de llamarse así, se mantenía inmóvil, con las manos entrelazadas como si esperara una absolución que no llegaría. Poirot hablaba con voz suave, casi paternal. No hay perdón cuando la herida se alimenta de memoria. Se vuelve identidad y, al final, destino. Yo observaba su perfil, recortado contra la penumbra, y comprendí que él no hablaba solo del caso. Hablaba de algo más vasto, de la naturaleza humana misma. El amor puede ser noble, Hastings, me dijo luego en voz baja, pero cuando se siente humillado, se convierte en arquitecto de su propia venganza. Y pensé entonces que la justicia de los hombres, tan medible y ordenada, no alcanza jamás a esas regiones del alma donde la lógica se disuelve. El crimen, en ese punto, ya no era un acto, era un epitafio. Cuando Poirot terminó su exposición, el silencio que siguió fue casi reverente. Nadie se atrevió a moverse. Incluso el reloj, con su tic-tac obstinado, parecía medir un tiempo diferente. Lady Whitmore no habló, simplemente se levantó, con la dignidad intacta, y asintió levemente. Poirot no la miró como a una culpable, sino como a una pieza que al fin encajaba. A veces, Hastings, dijo después, mientras los demás se retiraban, el alma humana no comete un crimen, simplemente se corrige a sí misma. Me quedé contemplando el fuego que se consumía en la chimenea, sin saber si el calor que sentía era consuelo o tristeza. La policía llegó sin prisa, como si la justicia supiera que ya no tenía prisa alguna. Poirot, con el rostro imperturbable, se limitó a inclinar la cabeza. «Todo ha terminado», murmuró, pero en su voz no había satisfacción, ni triunfo, solo una melancolía discreta, como la última nota de un violín que se apaga. Esa noche no dormí. La casa, antaño tan llena de presencias y murmullos, parecía ahora un organismo exánime, respirando apenas bajo la lluvia. A primera hora busqué a Poirot. No estaba en su habitación, pero sobre el escritorio encontré una rosa negra, recién cortada. Su perfume era intenso, casi vivo. A su lado, una nota escrita con la letra precisa y redonda de mi amigo. «Pour la vérité, rien que cela». Nada más. No supe si la había dejado Lady Whitmore o si Poirot la había recibido en silencio. Pero aquella flor, tan oscura, tan pura, me pareció la síntesis de todo lo ocurrido. Amor, culpa, justicia y belleza, confundidos en un solo gesto.
Cuando Poirot regresó, simplemente me miró y sonrió. La verdad, Hastings, es como esa rosa. Puede parecer marchita, pero nunca muere del todo. Yo asentí sin hablar, porque entendí, por fin, que en Windermere no había quedado un crimen, sino una verdad florecida, a destiempo. El tren avanzaba con la obstinación de lo inevitable, cortando la campiña inglesa que, en su quietud otoñal, parecía más un recuerdo que un paisaje real. Las hojas caídas giraban en remolinos sin rumbo, y yo, con la frente apoyada en el cristal, pensaba en Windermere como se piensa en una pesadilla ya vivida, difusa, pero con aristas. Poirot hojeaba un periódico sin leerlo. Su expresión era serena, como siempre después de un caso cerrado, pero sus ojos no brillaban con el usual fulgor de triunfo. No fue un asesinato cualquiera, me atreví a decir. Él asintió, apenas. No, mon ami, fue una consecuencia. Me quedé contemplando el cielo plomizo, buscando una explicación que no exigiera culpables, solo causas. Pero el alma humana, tan compleja, no se deja clasificar con etiquetas. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, cómodo y necesario. A veces, las palabras no consuelan, solo empañan el dolor que ha encontrado su forma más pura. Y en ese silencio, Londres se acercaba como un refugio, o una resignación. Pasaron varios minutos antes de que Poirot hablara de nuevo. No lo miré. Sabía que sus palabras llegarían no como una conclusión, sino como una sentencia inevitable. La vanidad, mon ami, dijo con esa cadencia suya, lenta y limpia, es más letal que el veneno cuando se mezcla con la memoria. Giró apenas la cabeza, observando mi reflejo en el cristal. El deseo de conservar intacta la imagen de uno mismo, cuando ha sido manchada por el amor o la humillación, eso, Hastings, puede empujar a cualquier ser humano a la tragedia. Yo no supe qué responder, porque comprendí que no hablaba del asesino, ni siquiera de Charles, hablaba de todos nosotros, de lo que somos capaces de hacer para no admitir que hemos herido o sido heridos. Y en ese instante entendí por qué Poirot resolvía los crímenes, no por justicia, sino por compasión. Mientras el tren se acercaba a la estación de Paddington, sentí que no regresábamos con una victoria, sino con una pérdida difusa. No de vidas, sino de certezas. El crimen había sido resuelto, sí, pero lo que quedaba era una verdad desnuda, dolorosa, sin adornos, que el alma humana no siempre distingue entre justicia y venganza, entre amor y destrucción. Intenté convencerme de que habíamos hecho lo correcto, que la verdad, como Poirot dice, siempre debe salir a la luz. Pero había algo en mi pecho, no duda, sino pena, que me impedía sentir alivio. Quizá la resolución no está en saber quién lo hizo, sino en comprender por qué. Y tal vez, solo tal vez, eso no nos haga sentir mejor, pero nos hace más humanos. Poirot no volvió a hablar durante el trayecto. Reordenó su pañuelo, revisó el ángulo de su sombrero y ajustó con delicadeza la rosa negra que aún llevaba consigo. Lo observé en silencio, como tantas veces antes, pero aquella tarde, bajo la luz grisácea y sin gloria, percibí algo más en él, una ternura que no decía su nombre, pero que estaba ahí, latiendo bajo cada gesto meticuloso. El gran Hércules Poirot, aquel que descifraba pasiones con lógica infalible, no ignoraba el dolor. Lo entendía mejor que nadie, solo que no lo decía. Y fue en ese momento cuando supe, sin que él lo admitiera jamás, que su mayor virtud no era la razón, sino el corazón que escondía detrás. Al final, no fue el crimen lo que dejó huella en Windermere, sino la certeza de que el corazón humano puede ocultar verdades que la razón jamás alcanza a medir. La justicia puede restaurar el orden, sí, pero nunca la inocencia perdida. ¿Y tú, crees que todos somos capaces de guardar un secreto tan profundo que ni nosotros mismos lo recordemos hasta que es demasiado tarde? Si esta historia te ha envuelto como la niebla sobre la campiña,
Deja tu comentario, comparte el misterio y acompáñanos en el próximo enigma, porque cada verdad espera ser descubierta.